Soy Manuel, de esos que se pierden en la vida y se encuentran con el alcohol como único compa. Esa noche, no me acuerdo ni cómo llegué al panteón, pero ya ves, cuando uno anda bien pedo, no hay rumbo que no te parezca raro. La cagué como siempre, buscando más tragos y nada más metiéndome en broncas. Nomás de pensar que me metí a ese lugar, me dan ganas de vomitar, pero así soy, un tarugo. Andaba medio tambaleándome, ya con las piernas como si fueran de hule. No veía ni madres, pero me acuerdo que algo me jaló a un rincón del panteón. Ni modo de quedarme allí tirado, y la neta, ya ni en cuenta estaba con las tumbas. En ese momento, mi barriga me abandonó y me dieron ganas de ir al baño. En eso vi una piedra, una lápida bien fea, toda cubierta de musgo. Parece que ya nadie la pelaba. Pues, ¿qué tanto? Aquí me aliviano, pensé. No estaba viendo nada más. Nomás me tiré a hacer lo que tenía que hacer. Cagué ahí mismo, sin pensar. Y ahí estaba, sin un pinche cuidado en el mundo. Y justo cuando terminé, sentí como si el suelo me hablara. La tierra se movió, como un temblor raro. No entendí, pero me paré de golpe. Sentí un frío que me dio hasta escalofríos, como si algo me estuviera observando. No fue normal, como si me estuvieran mirando de dentro de la tumba. O peor, como si la misma tierra me estuviera reclamando. De repente, un susurro, bajo, rasposo, salió de la tumba. Vas a pagar. Escuché. No sé cómo describirlo, pero ese susurro, ese frío, me heló el cuerpo. Ahí, todo lo que pensaba era, no mames, ¿qué está pasando? Quería correr, pero algo me mantenía quieto. No podía moverme, mi cabeza estaba a punto de estallar. Y entonces, lo vi. De la tumba, como si fuera una sombra de esas que solo salen en pesadillas, se levantó algo. Algo con una forma que no era ni humana, ni nada que pudiera describir. Era una mano, o algo que parecía una mano, pero enorme, negra, como si fuera una figura espectral que emergía de la tierra. Lo veía estirándose hacia mí, y lo único que pude hacer fue quedarme de piedra. No podía moverme, no podía hablar, ni gritar. El aire se ponía más culero, como si algo me ahogara. Y la cosa esa sombra, me seguía mirando con una intensidad que no podía soportar. Sentí que el alma se me salía, y no entendía ni por qué estaba ahí, pero sabía que no era algo normal. Quería correr, pero no podía. La figura avanzaba lentamente, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. De repente, sin hacer ruido, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El aire volvió a la normalidad, pero el miedo seguía en mi cuerpo. No podía creer lo que había visto. Me sentía mareado y el alcohol no ayudaba. No me atrevía a mirar atrás, pero sí sentía esa sensación, como si algo me estuviera siguiendo. Y lo único que hice fue darme la vuelta y correr sin ver lo que dejaba atrás. Corrí hasta llegar a la entrada del panteón y me detuve un momento a recuperar el aliento. Mi cabeza no dejaba de darme vueltas, pero había algo en el fondo de mi ser que me decía que ese lugar me había marcado. Algo no estaba bien. No sabía si fue por la peda o si de plano había visto algo real. Me quedé ahí parado un rato, mirando el panteón, y sentí que ya no estaba solo. Mi piel se erizó. A lo lejos, escuché el sonido de un perro aullando, y eso me hizo voltear, pero no vi nada. Seguí caminando, tambaleándome, pero sabía que algo había pasado, que algo se había desatado esa noche. No entendía, pero la sensación no me la quitaba ni el sol al día siguiente.
Lo peor de todo es que no sabía lo que había soltado, pero de eso te voy a contar más después. Al otro día, el sol ya estaba más alto cuando desperté. Traía un dolor de cabeza de esos que te hacen prometer nunca volver a tomar, aunque sabes que vas a romper la promesa. Todo me daba vueltas, pero algo no estaba bien. No era la típica cruda, había algo más, una sensación rara, como si todavía estuviera en el panteón. Entonces, me levanté del catre, echándole la culpa a la peda, y fui a buscar algo de agua. Mientras caminaba por la casa, me di cuenta de que las cosas se sentían extrañas. No sé cómo explicarlo, pero todo estaba demasiado callado. Ni los pájaros se oían, y eso que siempre andan haciendo ruido. Pasé frente a un espejo y, por un segundo, sentí como si algo hubiera cruzado detrás de mí. Me volteé de inmediato, pero no había nada. Me encogí de hombros y me dije: estás bien loco, Manuel, es la cruda. Y bueno, decidí salir a caminar un rato, porque estar encerrado me estaba poniendo nervioso. El calor afuera estaba fuerte, típico de esos lados, pero el aire se sentía raro. Parecía más denso, como si pesara. Caminé hacia la tienda para comprar un refresco y un pan dulce. Cuando llegué, don Luis, el de la tienda, me miró raro. Manuel, ¿estás bien?, me preguntó. Sí, ¿por qué?, respondí, aunque mi voz sonó más insegura de lo que quería. No sé, traes una cara de que viste al mismo diablo. Me reí para disimular, pero no le dije nada. Agarré lo que iba a comprar y me fui. Mientras regresaba a mi casa, empecé a notar que la gente me miraba de reojo. Algunos hasta se persignaban al verme, y uno que otro murmuraba algo, pero no alcancé a escuchar. Fue cuando llegué a mi puerta que me di cuenta de algo. En mi ropa había manchas de tierra y sangre seca. No recordaba habérmelas hecho, y eso me puso los pelos de punta. Esa noche no podía dormir. Algo me traía inquieto, como si alguien estuviera fuera de mi ventana. Los ruidos empezaron cerca de la medianoche. Primero, fue como si alguien caminara descalzo en el patio. Luego, un sonido de rasguños en la pared. Pero no quise asomarme. Me quedé en la cama, quieto, con las cobijas hasta la cara, como si eso fuera suficiente para protegerme. Lo peor llegó cuando escuché el grito. No era un grito normal. Era como si alguien estuviera desgarrándose la garganta de puro dolor. Se me puso la piel de gallina y mi corazón empezó a latir como loco. El sonido venía de afuera, pero no podía quedarme sin hacer nada. Me armé de valor y salí con un machete que tenía junto a la puerta. Cuando abrí, no había nadie, pero ahí, en el suelo, vi algo que me dejó helado. Un perro muerto, con las tripas afuera, como si algo lo hubiera desgarrado. El bicho tenía los ojos abiertos y parecía que me miraba, aunque ya estaba bien tieso. No era normal, no había marcas de mordidas ni de un animal. Era como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo grande y sin cuidado. De pronto, sentí algo que me tocó el hombro. Brinqué del susto y me volteé con el machete en alto, pero no había nadie. El aire se puso frío de golpe y un olor raro, como a carne podrida, llenó el lugar. Me quedé ahí, paralizado, sin saber qué hacer. Luego, escuché que algo se movía en el techo. Miré hacia arriba y vi una figura. No pude distinguir bien qué era, pero lo que sí noté fue que no se movía como una persona normal. Era rápida, casi como un animal, pero grande. No sé cómo, pero mis piernas reaccionaron antes que mi cabeza. Me metí corriendo a la casa y atranqué la puerta. Esa noche no dormí. Cada ruido, cada crujido me hacía saltar.
Y lo peor era saber que lo que fuera que estaba allá afuera no había terminado conmigo. Y saben, sentía en el fondo que esto tenía que ver con lo que hice en esa tumba. Algo estaba mal, y lo peor es que no tenía idea de cómo arreglarlo. No sé cómo, pero el día llegó, y aunque no había dormido ni un segundo, me levanté sintiendo que algo dentro de mí no estaba bien. Todo el tiempo traía esa sensación de que me estaban mirando, pero no había nadie, ni siquiera tenía hambre, solo un malestar en el estómago que no me dejaba en paz. Decidí salir, a ver si caminando un poco se me pasaba. El aire seguía raro, como pesado. Caminé sin rumbo, tratando de ignorar la incomodidad, hasta que llegué al mercado. Mientras buscaba algo de comer, vi a don Toño, el velador del panteón. Me miró directo a los ojos y frunció el ceño, como si supiera algo. «Manuel, ven acá», me dijo, llamándome con la mano. Me acerqué despacio. El viejo siempre había sido amable, pero ahora su mirada traía algo que no podía descifrar. «¿Qué pasó, don Toño?» «¿Dónde andabas anoche?», me preguntó directo, sin rodeos. Pues por ahí, ya sabe, me pasé de copas y terminé en el panteón, pero no hice nada malo», le respondí, tratando de sonar tranquilo. Don Toño chasqueó la lengua y se acercó más, bajando la voz. «Te vi, Manuel, te vi hacer eso, y te voy a decir algo. Te metiste con algo que no entiendes. Esa tumba que ensuciaste es de alguien que no descansa. Los viejos del pueblo decían que esa persona hizo cosas terribles en vida y que la tierra misma no la quiso aceptar». Se me heló la sangre. No sabía qué decir. Solo lo miré, esperando que siguiera hablando. «Ahora estás maldito, Manuel. Te lo digo en serio. Lo que pasó esa noche no fue cualquier cosa. Si no haces algo, lo que está enterrado ahí va a salir. Y cuando eso pase, no va a ser bueno ni para ti ni para nadie». Me quedé sin palabras. Sentí que me faltaba el aire. Don Toño me agarró del brazo y me dijo algo más antes de irse. «Tienes que arreglarlo. No sé cómo, pero haz algo antes de que sea tarde». Me quedé parado ahí, como estatua, mientras el viejo se alejaba. Sentía un nudo en la garganta, pero traté de convencerme de que solo era una historia para espantarme. Ya ni sabía si estaba despierto o si todo era un sueño mal hecho. Esa noche fue peor que la anterior. Apenas había oscurecido cuando empezaron los ruidos de nuevo. Esta vez no eran rasguños ni pasos. Era como si algo pesado se arrastrara por el patio. Me asomé por la ventana con cuidado y lo vi. Un bulto grande, como un costal, moviéndose en la tierra. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. De pronto, el bulto se levantó. Era un hombre, o al menos algo con forma de hombre, pero estaba todo torcido, como si lo hubieran armado mal. Su piel parecía podrida y en su pecho había marcas profundas, como si lo hubieran abierto y cerrado con fuerza bruta. No tenía ojos, pero aún así sentía que me miraba directo. El bicho avanzó hacia mi puerta, arrastrando los pies. Con cada paso, un olor a putrefacción llenaba el aire, haciéndome casi vomitar. Y en un arranque de pánico, agarré un palo que tenía junto a la cama y me escondí detrás de la puerta, rezando para que no entrara. Entonces, escuché cómo rasgaba la madera, como si intentara abrirla. Su respiración era pesada, como si se estuviera ahogando. Pensé que me iba a dar un infarto. Y de pronto, el ruido paró. El silencio fue peor que los ruidos. Esperé unos segundos, y cuando creí que se había ido, me asomé por la ventana. No estaba, pero en la puerta,
con algo que parecía sangre seca. Había unas palabras escritas. Devuélvelo. Ahí fue cuando supe que esto no era solo mi imaginación. Había algo real, algo que venía por mí y no iba a detenerse. Esa noche me quedé sentado en la cama, con el palo en las manos, esperando que el bicho regresara. Y cada vez que veía la puerta, las letras en sangre me hacían sentir un vacío en el estómago. ¿Devuélvelo? ¿Devolver qué? ¿Cómo iba a devolver algo que ni siquiera sabía que tenía? Cuando amaneció, agarré valor para salir. Caminé directo al panteón, con la idea de ver la tumba. Quizá ahí encontraría alguna respuesta. Llegar fue pesado, porque con cada paso me sentía más observado. Las calles estaban vacías, y hasta los perros me gruñían como si me reconocieran. Llegué al panteón y me metí sin pensarlo mucho. No había nadie, ni siquiera don Toño. Caminé directo hacia la tumba donde había pasado todo aquella noche. Cuando llegué, me quedé frío. La lápida estaba rota, como si algo hubiera salido de ahí a la fuerza. El agujero en la tierra era tan profundo que no se veía el fondo. Mientras veía el desastre, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Alguien me estaba mirando. Volteé hacia todos lados, pero no vi a nadie. Entonces, un ruido seco me hizo voltear hacia la tumba otra vez. Y del agujero salían gusanos, como si algo los estuviera empujando. El olor era insoportable. Me arrodillé junto al agujero, tapándome la nariz con la camisa. De pronto, algo llamó mi atención. Entre la tierra suelta había una caja de madera, vieja y podrida. La saqué con cuidado, temblando como hoja en el viento. La caja tenía símbolos raros tallados, con dibujos que no entendía. La abrí despacio y adentro encontré un rosario, pero no era normal. Las cuentas estaban hechas de hueso y la cruz tenía algo escrito, pero no en español. Al tocar el rosario, sentí un pinchazo en los dedos, como si me estuviera quemando. La solté de inmediato, pero el dolor no se fue. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré tan rápido que casi caigo de espaldas. Era don Toño. Su cara estaba más pálida que nunca, y sus ojos parecían clavados en la caja. ¿Qué hiciste, Manuel?, me preguntó, con la voz temblorosa. Yo no sé. Esto estaba aquí. No lo toqué. Lo juro. Respondí, aunque sabía que no era del todo cierto. Don Toño se acercó, pero no tocó la caja. Se inclinó para mirarla mejor y dijo algo en voz baja, como una especie de rezo. Entonces, me miró y me dijo algo que me dejó helado. Esto es lo que debes devolver. No sé cómo, pero tienes que hacerlo. Si no, lo que salió de aquí no va a parar hasta que lo consigas. Y saben, antes de que pudiera decir algo, el ruido de un estruendo retumbó en el aire, aunque el cielo estaba despejado. Ambos volteamos hacia la entrada del panteón y lo vimos. El monstruo venía directo hacia nosotros, caminando lento pero con la mirada fija. Era la misma cosa que había visto fuera de mi casa, pero ahora estaba más cerca y podía ver cada detalle de su cuerpo roto y podrido. Don Toño se puso frente a mí, como si quisiera protegerme. Gritó algo que no entendí, pero la criatura ni se detuvo. Cuando estuvo a unos pasos de nosotros, extendió un brazo largo y huesudo hacia la caja. Sin pensarlo, agarré el rosario y lo levanté como si fuera un arma. El espectro se detuvo, pero empezó a gruñir. Un sonido bajo y profundo que me hizo temblar las piernas. De pronto, se lanzó hacia mí. Don Toño gritó y trató de empujarlo, pero la cosa lo tiró al suelo como si no pesara nada.
y en un arranque de pánico, agarré la caja y corrí tan rápido como pude, dejando atrás los gritos de don Toño. Sentía que la criatura me seguía, pero no me atreví a mirar atrás. Solo corrí, con la caja apretada contra mi pecho, sin saber a dónde ir ni qué hacer. La caja me pesaba más con cada paso, como si estuviera hecha de plomo. Cada que volteaba, veía esa cosa detrás de mí, acercándose más y más, moviéndose con esa forma rara, como si su cuerpo no pudiera sostenerse bien. Terminé en un terreno baldío, uno de esos lotes llenos de basura y hierba seca. Apenas llegué, me tropecé con un pedazo de fierro y caí de cara al suelo. Sentí un ardor en las rodillas, pero lo ignoré. Me levanté como pude, aunque las manos me temblaban tanto que casi tiró la caja. De repente, el fantasma apareció frente a mí, como si se hubiera teletransportado. Ya no había dónde correr. Lo veía de cerca y era peor de lo que recordaba. Su piel estaba toda cuarteada, los ojos eran 2 agujeros negros y sus manos eran huesos afilados como garras. Pero lo peor era su olor, un tufo podrido que me revolvió el estómago. «Ya, carajo, ¿qué quieres?», le grité, con lágrimas en los ojos. La cosa levantó la mano y señaló la caja. Entonces lo entendí. Lo que quería era eso. Me acerqué, con el cuerpo tambaleándome como gelatina, y dejé la caja en el suelo. Pero cuando me levanté, algo raro pasó. Él no se movió, solo se quedó ahí, mirándome. Fue entonces cuando escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo reconocí. Eran voces, muchas, como si alguien estuviera rezando. La caja empezó a vibrar y el rosario dentro de ella se iluminó con un brillo rojo, como si estuviera ardiendo por dentro. El espectro rugió, un sonido tan fuerte que sentí que me iba a reventar los oídos. Se lanzó hacia mí y yo me eché para atrás, cayendo al suelo otra vez. Pensé que hasta ahí había llegado, pero en ese momento algo increíble pasó. La caja explotó en 1000 pedazos y del suelo salió una luz tan intensa que me dejó ciego por unos segundos. Cuando pude ver otra vez, el bicho estaba en el suelo, retorciéndose como si algo lo estuviera quemando. Su piel empezó a deshacerse y de su boca salían gritos que no parecían humanos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, hasta que vi el rosario que reflejaba tenuemente la luz de la luna. En verdad, no sé mucho de esas cosas, pero un impulso sobre mí me dijo que tenía que ponerme el rosario. En un titubeo que tuvo el demonio, corrí y me puse el rosario. Misteriosa o mágicamente, el fantasma desapareció. Cuando todo terminó, me quedé ahí, tirado en el suelo, respirando como si hubiera corrido un maratón. El rosario en mi pecho me provocaba un ardor aguantable, como cuando tomaba el aguardiente seco. Y ante todo esto, me encontraba incrédulo. No podía creer lo que acababa de pasar. Me quedé viendo el lugar donde el bicho había estado, y donde ahora no había nada. Al final, me levanté como pude y caminé de regreso a mi casa. No sé cómo llegué, porque las piernas me dolían y la cabeza me daba vueltas. Pero al día siguiente, fui a buscar a don Toño, pero nunca lo volví a ver. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que murió, pero yo creo que sabía que su tiempo había llegado. A los pocos días, mientras me metía a bañar, intenté quitarme el rosario, pero al momento de hacerlo, vi aquel ente siniestro frente a mí sonriendo. Y en ese momento, comprendí que esa cosa me acompañaría de por vida, y solamente el rosario me separaba entre ser su presa o vivir para contarlo.
Así que bueno, desde ese día dejé de tomar. No volví a pisar el panteón y cada que pasaba cerca me persignaba y aceleraba el paso. Todavía no sé qué fue lo que desperté esa noche, pero una cosa es segura. Hay cosas que es mejor dejar en paz.